Bueno, entonces arrancamos con odontología, show y magia de Cavalier en la Fuerza Aérea Argentina, si les parece. Bien, todo esto empezó porque vi en la televisión un programa que se llamaba 10 días en el circo. Un día estaba en el circo, otros 10 días con los monjes, otros 10 días en la Fuerza Aérea Argentina, es decir, un animador que tiene ese programa. Entonces, con más razón dije, voy a tratar de compartir con algunos párrafos que escribí en ese momento, algunas ideas de lo que viví en Fuerza Aérea como mago, como odontólogo y haciendo shows. Un poco complicado compatibilizar facetas distintas de una misma persona, ya sea, bueno, utilizando el gorro de cirugía a la mañana, a la tarde la gorra de Fuerza Aérea del uniforme y a la noche la garera del mago. Bien, todo esto, por supuesto, está convalidado por los certificados que nos daban cuando egresábamos, en este caso el de Fuerza Aérea, cuando egresamos y nos firmaron esto que es muy particular, fíjense la firma, María Estela de Perón. Y cuando egresamos en odontología, acá tenemos nuestro recuerdo. Eso fue en el 75. 67. Ataque familia, el aula magna, el decano de la facultad y el juramento hipocrático. Por supuesto que cada uno de ellos tiene su característica propia, su accesorio. En el caso de odontología, teníamos nuestro espejito con la varita mágica y en el caso de Fuerza Aérea, el sable. Con el sable. Todo esto hacía a una misma persona, que es quien les habla, y que a través de esos años de Fuerza Aérea era fiel a sí mismo y trataba de llevar todas estas características juntas, lo cual no es fácil, porque en Fuerza Aérea decían que el que asomaba la cabeza se la cortaban, y cuando uno va con ciertas características no habituales, era sacar un poco la cabeza por arriba de los demás. O sea que tuvimos un poco que tratar de sobrellevar ese tipo de cosas como podíamos. O sea que, portando estos hobbies, siendo odontólogo, en 1972 egresamos por concurso como primer teniente de la Fuerza Aérea Argentina. Hicimos un curso de 3 meses en Córdoba, en Escuela de Aviación Militar. Es la unidad de formación de los oficiales, y teniendo experiencias intensivas de convivencia las 24 horas del día, que a la postre fueron los héroes de Malvinas, aquellos con quienes convivíamos. Estos 15 párrafos que dije que estoy anotando, vamos por el segundo. Este es el curso de 3 meses en Escuela de Aviación Militar, enero, febrero y marzo. Y donde justamente en esa escuela de formación militar, como es la escuela de formación de la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, compartíamos las 24 horas con estos oficiales que en realidad son los oficiales que están seleccionados porque son los que forman a los futuros oficiales
O sea que siempre se busca lo mejor y bueno, ahí caímos como destino y por supuesto fue una experiencia interesante. Lo que más me llamó la atención, me marcó realmente, era despertarme todas las mañanas con una banda militar desfilando afuera del casino donde dormía, el casino de Oficiales. Eso es una cosa totalmente insólita, imposible que se repita en ningún lado. Y es una cosa que me marcó a fuego realmente. Y es lo que trato de compartir con ustedes. El curso fundamentalmente guardaba relación con los reglamentos militares y el entrenamiento físico, ya que los que entrábamos a Fuerza Aérea éramos todos profesionales de distintas ramas, habíamos abogados, ingenieros, médicos, odontólogos, o sea, todos hacíamos el mismo curso de instrucción militar, que en definitiva te enseñan allí a cómo llevar el uniforme, cómo saludar, cómo desfilar, los reglamentos militares. Los reglamentos militares son reglamentos para cada disciplina. Uno tiene que aprender a escribir de acuerdo a un reglamento de escritura. Y así todo, absolutamente todo está reglamentado. El corte de pelo, los bigotes, absolutamente todo. Y en esos 3 meses del curso, yo tenía un doble objetivo, no solamente pasar el curso, sino que con lo ganado en esos 3 meses, comprar un auto, porque permanecimos durante esos 3 meses dentro de, como les dije, en la Escuela de Aviación Militar, y contrariamente a lo que hacía el resto de los profesionales que integrábamos ese curso, yo me quedé los 3 meses en la Escuela de Aviación. No viajé nunca a Buenos Aires, por lo tanto no tenía gastos y ahorré totalmente lo que gané en esos 3 meses de instrucción militar. Y con eso compré mi primer Fiatito, el Fiat 600. Y acá hay un párrafo, que es el número 6, ya hemos pasado por 5, que esta decisión implicaba permanecer en la soledad de la pileta olímpica los fines de semana, que una casual atención de teléfono revirtió e implicó modificar totalmente el transcurso del tiempo libre remanente, con compañía motorizada, que, agregado a mi formal vestuario, motivó no pocas envidias entre los colegas que me lo hicieron sentir y desembocó en una minuciosa y artera venganza el día anterior a nuestra partida. Bueno, este párrafo tiene varias letras negritas acá. La pileta olímpica de los fines de semana. En esa escuela de aviación militar, como ustedes imaginan, tiene de todo para los cadetes que se están formando, y uno de los elementos que tenía así, que podía disfrutar en ese predio que estaba para mí solo, porque todos viajaban a sus respectivos destinos los fines de semana, por supuesto, incluidos los cadetes. Entonces disfrutaba esa pileta olímpica para mí solo. Y me tiraba el trampolín de 3 metros, nadaba un montón de largos, es decir, tenía esa pileta a disposición mía. Pero además hablamos también de una compañía motorizada que surgió a raíz de un llamado telefónico. Parece ser que un día alguna niña llamó por teléfono allí a la unidad, atendí el teléfono, y así fue como me hice amigo de una señorita que hizo que cambiara totalmente mi estadía ahí en ese predio y en ese curso. ¿Por qué? Porque todas las tardes, después de terminar las actividades propias del curso, me iba a buscar en su auto, y no les digo nada, lo que comentamos antes, estaba sacando la cabeza por encima del resto. Cuando se enteraron
que me venían a buscar porque evidentemente no se podía disimular. Entonces eso caló muy hondo en todos los demás y bueno, hubo una venganza. Esa venganza la llevé a la práctica el último día del curso, porque, como les dije, me hicieron sentir más de una vez el peso de la envidia. Entonces, con un plan preestablecido, en una brecha muy precisa, que era cuando ellos, o sea, todo el curso comía a la noche, que eran 20 minutos o media hora a más tardar, yo en esos 20 minutos tenía que dar vuelta todos los dormitorios y poner los colchones de un lado de una habitación, en otra habitación, colocar las sillas de un lado, en otra, y así sucesivamente hasta modificar totalmente la estructura de los dormitorios, cosa que era imposible que una persona hubiera podido hacer semejante destrozo en 20 minutos. Por lo tanto, si bien yo era el sospechoso porque, ya les digo, me gané la envidia de los demás, todos dijeron, no lo puede hacer una misma persona, o sea que yo salí de ser sospechoso y nunca descubrieron quién había hecho esa maldad. Creo que ustedes son uno de los pocos que saben quién hizo semejante barbaridad en un cuartel, en los dormitorios del cuartel de donde estábamos los 30 profesionales. Bien, consensuado el primer destino, porque después de ahí cada uno iba a un destino distinto, ya sabíamos los destinos que estaban libres, por lo tanto teníamos que consensuar los destinos respectivos. Y yo tuve como primer destino el área de material Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, a unos 200 y pico kilómetros de Córdoba capital. Y desde Buenos Aires hasta Córdoba fui en mi flamante fitito, o sea que cumplí mi objetivo de comprar el Fiat 600 y estaba lleno de diapositivos, proyectores, efectos de magia, o sea que utilicé el fitito para cargar todo lo que sea mi entretenimiento, mis hobbies, y lo mandé por tren. O sea que recuperé el auto en Córdoba para después trasladarme de Córdoba a Río Cuarto el 600. Y así fue. Así que una vez en Río Cuarto, bueno, adaptado por supuesto a la vida normal, ya ejerciendo la profesión, también hicimos espectáculos que realizaba igual que cuando estaba en la facultad, en este caso con los soldados. En la facultad lo hacía con los alumnos, o sea que espectáculos cómicos musicales que eran característicos en la época, en la facultad, eran estudiantinas que ya no existen, no se hacen más, pero ese tipo de espectáculos que dirigía en la facultad, al estar dentro de un cuartel y con soldados con distintas aptitudes, bueno, realizamos distintos espectáculos a pedido del jefe de unidad, porque se enteró que lo que yo hacía en la facultad podía replicarlo en la unidad. Y justamente teníamos la materia prima, que eran los soldados, que cada uno de ellos tenía alguna aptitud artística, y bueno, dirigiéndolos debidamente y con los elementos que disponíamos en el inmenso taller regional que era el de Río Cuarto, porque no era una brigada aérea donde volaban los aviones, sino que era un taller de mantenimiento donde acudían los aviones cuando cumplían distintas horas de uso para ser mantenidos. O sea que era el taller regional
de Fuerza Aérea. Y allí, con todos los técnicos que existía y que había de todo tipo, había, como ya les digo, torneros, electricistas, y bueno, todos esos técnicos habían formado al lado de la unidad una especie de pueblo donde vivían todos, porque era inmensa la unidad. Eran como 1000 técnicos que todos los días acudían allí a los respectivos talleres. Y uno de ellos era el electricista del teatro, o sea que para esos espectáculos que hacíamos, que me incentivaron para realizar con los soldados, entonces teníamos hasta los reflectores del teatro, que los llevaban allí al taller regional y manejados por los técnicos del teatro, que también trabajaban en el taller regional. O sea que teníamos todo lo que uno podía aspirar para hacer unos espectáculos geniales que disfrutaron tanto los soldados como los suboficiales y los oficiales. O sea que hicimos una cosa totalmente distinta a lo habitual en la unidad de Río Cuarto. ¿No era para público? No era para público, no, porque la unidad era inmensa y ya les digo, eran 1000 solamente los civiles que trabajaban allí, sino que además estaba el personal militar, los soldados, suboficiales, en fin. Y un día estaba programado un operativo en Río Cuarto, en nuestra unidad, con aviones que provenían de Villa Mercedes, una ciudad chiquita donde estaba la 5ª Brigada Aérea en San Luis. Entonces, ese operativo consistía en que toda una brigada, decía unos 10 aviones o 15, con sus respectivos pilotos y acompañantes, bueno, cayeron allí en la unidad de Río Cuarto y los tomó por sorpresa una tormenta que duró una semana. Imagínense todos esos pilotos dentro de un casino que no era el de ellos, encerrados mañana, tarde y noche. La vida se les hacía imposible, estaban en una casa encerrados con tormenta por afuera, o sea que realmente estaban muy incómodos. Y entonces ahí apareció el mago a la noche, que después de la comida, bueno, realizaba su show nocturno, y así fue como estrechamos una amistad a través del tiempo, que se conservó, por supuesto, y que maduró en esa semana que ellos estuvieron dentro del área de material Río Cuarto. Cuando estos aviadores hacían sus fiestas en su unidad, es decir, en Villa Mercedes, bueno, de más está decir que no solamente me invitaban, sino que me iban a buscar haciendo horas en los aviones, porque como ustedes saben, los aviones tienen que cumplir, como los pilotos, cierto tiempo de funcionamiento, probando los distintos vuelos, y bueno, así era como que me iban a buscar para la fiesta, cumpliendo horarios, y a mí me venía fantástico porque me divertía como loco, porque esta gente, los pilotos de los cazabombardeos, tienen un espíritu muy particular, porque los que llevan la área más compleja dentro de la institución, porque están manejando los aviones, los cazabombarderos, que son los aviones quizás más peligrosos por el tipo de maniobras que tienen que hacer, totalmente distinto a lo que es un avión de transporte, por ejemplo. O sea que ellos en las fiestas es que como que canalizan todo su espíritu de diversión, todo su ánimo como para poner
bien alto todo lo que llevan dentro en una fiesta, y hacían, como les digo, unas fiestas inolvidables, con disfraces, con fiestas temáticas, la fiesta de Italia, la fiesta árabe, y se disfrazaban. Es decir, y cada vez que ellos hacían una cosa así, invitaban al mago de Río Cuarto, y encima lo iban a buscar. Cosa que también sumaba a lo que hablábamos antes, sacar la cabeza por encima de los demás. O sea que a esa fiesta estaba invitado el jefe de unidad de Río Cuarto y el mago de Río Cuarto. Con eso ya les digo todo, ¿no? La otra cara de esta situación que estoy comentando, tan divertida, es que es la de identificarlos como profesional cuando más de una vez ocurrió un accidente. Es decir, en este caso, el odontólogo tenía que identificarlos por la ficha odontológica en los distintos tipos de accidentes, que comúnmente en este tipo de avión era por desorientación espacial. ¿Qué es la desorientación espacial? Es decir, los aviones cazabombarderos tienen poca sustentación, tienen alas muy cortas, o sea que van volando casi temblando continuamente, hacen un movimiento continuamente, un movimiento continuo, que hacen que los otolitos, que son unos corpúsculos que están en el oído, bombardeen continuamente las distintas paredes y produzcan una desorientación, principalmente de noche, en que el piloto no confía ni siquiera en los instrumentos, porque ve luces arriba, las estrellas, y ve luces abajo, las pocas luces que puede haber de un pueblo o de una ciudad. O sea que no confían en los instrumentos, y ese tipo de vuelo tan inestable hace que poco a poco se vaya invirtiendo, y justamente con su numeral vaya volando junto al otro avión en forma invertida. Y cuando uno le decía al otro, me parece que estoy desorientado, y entonces, bueno, vamos arriba. Uno iba arriba y el otro iba a su arriba, o sea, iba abajo. Y ahí era cuando se daban la piña. Así que ese tipo de accidentes, no le digo que ocurría todos los días, pero sí de vez en cuando, y acá está la triste misión de tener que identificarlos por la ficha dental. Y lamentablemente también, al no estar, digamos, muy entrenados en este tipo de atención los médicos, una vez que habíamos observado que uno de los pilotos fallecido, que había tenido un accidente, tenía un anillo muy importante en un dedo, entonces dijimos, bueno, habría que entregárselo a la familia. Y bueno, el médico no se animó a seccionar el dedo, porque era la forma de extraerlo, así que el odontólogo tuvo que darles una mano en ese sentido. Y lo mismo que para hacer la ficha dental, en estos casos, no es fácil para alguien que no abre la boca voluntariamente, por lo tanto también había que seccionar los carrillos para poner los dientes al descubierto. En fin, todas son situaciones totalmente atípicas que no se dan normalmente en la vida civil. Como paquete, es decir, sin ser aviador, muchas veces tuvimos la oportunidad de volar. Y como no estábamos en una brigada, sino en un taller regional, como les dije anteriormente, había dos pilotos dentro del taller. Los dos pilotos que una vez que recibían los aviones ya reparados, tenían que probarlos, y con todos los tipos de vuelos posibles y por haber. O sea que ya, por supuesto, todo está
está tablificado, digamos. Ya hay una serie de pruebas que hay que realizar, y como paquete, les digo, me llevaban estos pilotos de prueba, y como a mí me gustaba la fotografía, como les dije antes, llevaba mi cámara fotográfica y sacaba fotos, todo tipo de fotos de alrededor del pueblo, del taller, desde arriba, abajo, en todo tipo de vuelos que estaban realizando los pilotos. Y uno de esos vuelos, o varios de esos vuelos, son los que representan la G positiva y G negativa. ¿Qué es eso? G positivo es cuando el cuerpo de uno pesa más de lo normal. O sea que G2, G3, ¿y cómo sucede eso? Pues volando en picada el avión, cuando llega casi al piso, sube de golpe, entonces el cuerpo de uno, mientras está subiendo el avión, presiona muchísimo más sobre el asiento que en un vuelo normal, horizontal. Por lo tanto, eso es la G positiva. Uno pesa mucho más con respecto al avión que en tierra normal, en tierra, digamos. Y la G negativa es lo contrario. Es decir, el avión va hacia arriba y después hace una parábola, y uno que va siguiendo esa parábola con respecto al asiento está como cayendo simultáneamente con el avión, y por lo tanto pesa mucho menos en relación a lo que uno puede pesar en tierra. ¿Por qué? Porque está acompañando la caída de su cuerpo con la caída del avión, y por lo tanto la presión que uno siente con respecto al asiento es mucho menor. Y como dato pintoresco, esa cámara fotográfica que yo llevaba encima, o que llevaba colgando, cuando estaba en la G negativa, o sea, en esa parábola, y iba bajando, la cámara de repente la tenía acá encima mío, flotando en la cabina. O sea que ese tipo de maniobra es la que realizan los astronautas en los aviones para simular la falta de gravedad. Y eso es lo que experimenté y estoy compartiendo con ustedes en estos aviones de cazabombarderos. Bueno, también como paquete viajamos en una oportunidad, y vamos por el párrafo número 12, eran 15 los párrafos. En un paquete, como paquete, decía que volábamos en un Cessna, es decir, cada unidad tiene un avión de transporte pequeño, que normalmente lo usa el jefe de unidad, pero que a su vez el piloto de ese avión tiene que cumplir horas de vuelo. Y nos invitó a los odontólogos a volar, porque justamente tenía que hacer horas el piloto. Y bueno, fuimos, en una palabra, fuimos a pasear en el avión Cessna, los dos odontólogos de la unidad. Y lamentablemente surgió un problema, y entonces el piloto, un poco serio, nos dijo: lamentablemente les tengo que decir que no tengo comando en este momento en el avión. El avión puede ir de derecha a izquierda y puede bajar un poco, pero no mucho, porque algo ha sucedido, se ha trabado, se ha roto el comando para subir y bajar el avión. En una palabra, estábamos destinados a quedarnos eternamente volando. Bueno, ¿cómo aterrizamos? Porque evidentemente podíamos volar eternamente, sí, pero el combustible se iba a terminar. Así que antes de que se termine había que llegar a la unidad y aterrizar. No sabemos cómo. En comunicación con la torre de control, entonces el piloto recibe el informe de que la única posibilidad que quedaba era volar hacia la pista, disminuir la velocidad hasta
planear y aterrizar con el motor apagado. El piloto intentó varias veces aterrizar con el motor encendido, pero como les digo, estaba a máxima velocidad, prácticamente no podía cortar el motor, entonces rebotaba sobre la pista. Por lo tanto, otra vez estábamos volando y no podía parar el avión. Hasta que al final el piloto hizo lo que le habían dicho desde la torre de control, es decir, venir volando sobre la pista, cortar el motor y esperar que caiga suavemente sobre la pista. Y así fue. Por suerte, les estoy hablando en este momento y no nos accidentamos. Final feliz. Con el grado de capitán, fui a la Escuela de Aviación Militar, esta vez como odontólogo de la unidad y mago en las fiestas. Por supuesto, fiestas que replicamos lo que ya más o menos les contábamos, lo que vivimos en la base de Villa Reynolds en Mercedes. Después de Escuela de Aviación, tuve el destino de Tandil, la base aérea militar Tandil, que era otra base totalmente distinta. ¿Por qué? Tampoco tenía aviones, como la de Río Cuarto, pero en este caso era una base antiaérea, es decir, donde estaba reunido toda la artillería antiaérea de la Fuerza Aérea, o sea, donde se entrenaban los oficiales que de escalafón general, que no eran pilotos, pero que estaban entrenados para bajar aviones, lo cual en Fuerza Aérea era una cosa muy rara porque los pilotos no veían con buenos ojos a quienes se estaban entrenando para eventualmente bajar a los aviadores. O sea que en ese entrenamiento, también como antes, como paquete, en los aviones, compartí el entrenamiento con la artillería antiaérea que iba a entrenarse a las sierras de Tandil, o sea que tiraba contra unos cerros bastante importantes de la ciudad de Tandil. Y pude también tener la experiencia de tirar algunos tiros con esas balas enormes que eran cañones de 90 milímetros. Es decir, los cañones más grandes que tenían en ese momento en la unidad. Y allí en Tandil, además del tiro de montaña, ya como mago y como representante del show business, hicimos varios espectáculos que con una troupe de médicos desarrollamos en la ciudad de Tandil durante varios años. La troupe se llamaba Medical Show, hay varios videos en mi canal de YouTube, así que si tienen interés, ahí pueden ver algo con respecto a esos shows que hemos realizado en Tandil. También fui como odontólogo, presidente del Círculo Odontológico de Tandil, o sea que ahí también se mezclaron todas esas facetas que hablamos al principio. Estábamos con el párrafo número 14 que acabamos de finalizar y comentar, y este es el 15, porque el sello mágico de ahí en Tandil fue la grabación de los videos que también alguna vez compartimos de René Lavand, y fueron filmados cuando me retiré de la fuerza, puse el consultorio privado y así fue como cayó René Lavand a mi consultorio, y ahí más o menos en charla viene organizamos los videos que después ustedes pueden ver en los canales de YouTube. Así que con este equipo recién recibido
de VHS con el que grabamos a René Laván, también grabé el nacimiento de mi hijo, que fue uno de los primeros en ver su propio nacimiento. Bueno, con este panorama más o menos breve que les he comentado, creo que estamos finalizando las experiencias en Fuerza Aérea, compatibilizando la profesión con una fuerza armada como es Fuerza Aérea y el show que practicamos prácticamente desde que éramos niños, o sea, el espectáculo en todas sus facetas. Así que eso es todo. Si quieren comentar algo, a disposición, y muchas gracias por la atención. Pregunta. Wow, genial, Cavalier. Bravo. En tus presentaciones para los aviadores. ¿Cómo decís, Liu Fu? ¿Qué tipo de efectos hacían las presentaciones? Todo lo que tenía allí que había comprado en el Bazar Yankee. O sea que... Bueno, espera, repito la pregunta. ¿Qué te vendió el Bazar Yankee? Bueno, las bolitas, la multiplicación de bolitas, el vasito viajero, el siglo XX, es decir, todos los efectos de la bolsa y el huevo, todos los efectos que uno puede tener comprados así en un comercio del ramo, la carta en el globo, en fin, todo ese tipo de cosas. Lo que compraba, no rutinas de competencia, sino efectos así aislados, que tampoco tenía, digamos, mayor experiencia en ponerlos en escena dentro de la actividad profesional, porque como vos sabés, nunca trabajé como mago, así que como aficionado los ponía a consideración de la platea, que hiciera lo que hiciera en ese momento de incertidumbre ante la tormenta que les dije que los tenía encerrados mañana, tarde y noche en el casino de oficiales, todo era bienvenido.